ahí lo tienen teóricamente activado. Bueno, ahora estamos en vivo en Facebook, así que vamos dando inicio formalmente al panel. Buenas tardes a todas y todos los participantes. Muchas gracias por su interés en este panel que hemos organizado entre Demoamblat, Paradiplomacia.org y Seinaseg, organizaciones con las que estamos compartiendo este panel. Vamos a contar con las exposiciones de dos especialistas de Argentina y Brasil. Muchas gracias también a nuestros expositores por estar hoy aquí con nosotros. Un panel muy interesante sobre ciudades globales y ciudades inteligentes. Esperamos que sea tan interesante para todos ustedes que están asistiendo hoy aquí, dedicándonos un poco de su tiempo, como nosotros esperamos. Así que les comento un poco sobre las pautas para lo que va a ser el panel. Vamos a hacer las dos exposiciones de nuestros especialistas y después vamos a abrir un momento para preguntas que las pueden escribir a través del chat para que después se las leamos a ellos. Si fuera para alguno de ellos en particular, por favor lo indican ahí, y si no, si es para ambos también, así podamos organizar más o menos esa cuestión. Así que sin más, paso a presentar a Nicolás. Nicolás, vas primero, ¿verdad? Primero Cacá. Primero Cacá. Primero soy yo. Presenté primero a Cacá y después yo arranco con mi presentación. Perfecto. Tenemos en primer lugar entonces a Cacá Sinato, que es presidenta de la organización civil IBEASA, que se especializa en saneamiento ambiental y gestión de recursos hídricos, y es embajadora de la Carta Brasileña de Ciudades Inteligentes. Bueno, Cacá es de Brasil, así que nos va a comentar un poco sobre cómo se ha desarrollado este tema ahí en Brasil. Es un gusto tenerte con nosotros hoy aquí, Cacá. Así que sin robarte más tiempo, te doy la palabra para tu exposición. Sim, o momento que vou aqui abrir. Boas tardes a todos. É gosto, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas informações e conhecimentos que adquirimos ao longo da vida. E gostaria agradecer, solamente ratito que estou aqui abrindo a apresentação. La perdí. ¿De dónde salió? Vamos a ver aquí. Ok. Ya está. Como me ha apresentado, soy María do Carmo Zinato, pero me gusta ser chamada de Cacá Zinato. Me encanta Venezuela, então foi com muito gosto que aceitei a invitação que Maísa me fez. E, ademais, meu esposo é venezuelano, então amo este país muitíssimo. E gosto também estar aqui ao lado de Nicolás, que também já trabalhei em outras ocasiões com pessoas da Argentina, profissionais extremadamente inteligentes e fácil de trabalhar conjuntamente. Estou muito contenta de estar aqui. E quero agradecer também em la persona de Maísa, que me ha invitado, me ha apresentado a vocês, e minha apresentação se restringirá um pouco à questão das cidades inteligentes. Esta será minha apresentação, pero he entendido que Nicolás hará sua apresentação antes de mim, verdade? Nicolás. Como quieras, Cacá, si querés, puedo arrancar yo, si no, ya que estás compartiendo, seguís, como vos quieras. Ok, então sigo adelante aqui. Sí, por supuesto. Graças, Nicolás. Me gostaria de fazer também agradecimento especial a Seinaseg, que é o Centro de Investigação de Assuntos Estratégicos Globais, Transparência Eleitoral, FENERI, e les apresento IBEASA, que é este instituto que estou dirigindo em este momento.
Entonces, gracias por la presentación, pela invitación. O título que escolhi para a apresentação é Pensando em las Cidades de Futuro. Aqui há um pouco de meu currículo. Nosso desafio, quando pensamos em las cidades del futuro, se basa muito em las recomendações de los objetivos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e todos vocês já devem conhecer estes números e os dados que as Nações Unidas sempre estão disseminando, pero me gostaria apenas passar rapidamente aqui as preocupações com energia, com a terra, com emissões de carbono, com o aire, os níveis de contaminação que estão sendo produzidos. Então, pensar em uma cidade do futuro é pensar em como mitigar ou diminuir estes impactos. E, ademais, aqui são simulações de Rio de Janeiro e outras cidades de como se vão a quedar se o nível da água sube o número que estão predizendo. Então, tudo isso nos põe a pensar em estes principais retos, objetivos de desenvolvimento sustentável. São tantas as coisas que estão aí que eu vou tentar resumir em lo que estamos fazendo. Desculpe-me que algumas letras estão sobre a imagem, pero creio que o principal se pode ler. As iniciativas brasileiras que venho compartilhar com vocês são duas. A primeira é a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. É uma rede que se está criando, muito recente, de profissionais de diversas modalidades que se puseram a pensar e compartilhar seus conhecimentos. Nós temos um aplicativo, um app, onde podemos nos subscrever e também buscar profissionais de qualquer área, qualquer disciplina, para fazermos projetos conjuntamente. Também haverá em esta rede uma disponibilização de informações sobre projetos, ideias, tecnologias, para que podamos acessar estas informações rapidamente e poder compartilhá-la com outros. O conceito que esta rede está defendendo é que a cidade inteligente deve também ser humana e deve buscar, creio que aqui está um resumo, é uma cidade que usa as TICs e também outras tecnologias de punta, as tecnologias de informação e comunicação, usa as TICs, mas mantém o cidadão como prioridade. Deve manter o cidadão como prioridade e não a tecnologia. A tecnologia é apenas uma ferramenta para o desenvolvimento. Usar as TICs para um processo co-criativo e novedoso. Buscar o correto uso de los recursos naturais e busca a sustentabilidade. Está em português, creio. Sustentabilidade. A segunda iniciativa que se está desenvolvendo acá é a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, que foi lançada no mês passado. Foi um processo compartido entre a cooperação alemã e o Ministério de Desenvolvimento Regional. E foi um processo muito largo de 2 anos e muitíssimas reuniões com mais de 100 pessoas, profissionais de diversos ministérios, diversas áreas e de diversos setores da sociedade. E eu participei como organização da sociedade civil e
pero havia de todos os setores da sociedade, e o processo terminou com a carta que foi publicada. La puedo compartilhar com Valentina, que depois la hace disponível a todos. E os pontos que se destacaram em la carta, em todo o processo de discussão, de elaboração, foram estes: que a tecnologia TIC, né, as tecnologias, a tecnologia é importante ferramenta para a transformação das cidades, sempre que para a transformação positiva, respeitando a diversidade territorial do país. Há temor de que o gap digital se agrave com, por exemplo, o que passa agora, a pandemia pouco que adelantou pouco o que prevíamos, o que planificávamos para o futuro. Ou seja, por meses estamos em casa, a gente que vem de barrios pobres e que tem menos acesso à tecnologia de informação, não está conseguindo acompanhar as reuniões, não está conseguindo conectar seus filhos nas escolas, e a pressão por el retorno à escola é parte devido à questão de acesso à informação que eles não têm, porque em la área rural, em muitas partes do Brasil, aún não há conexão de internet. Na periferia das grandes cidades, aún há bairros que não têm acesso, e quando há o acesso, algumas vezes as pessoas não têm computadora ou telefone capaz, suficientemente forte, smartphone para conexão. A carta é para tomadores de decisões, elaboradores de políticas, órgãos de controle, médios científicos e técnicos, setor privado, organizações da sociedade civil em todos os níveis. Para todos. Hoje estamos todos com os mesmos propósitos, e por isso hemos feito tantas oficinas e tantas reuniões, workshops, etc., porque nós outros agora, os 100, 200 que hemos participado, agora somos embaixadores, ou seja, vamos levar este mensagem para nossos estados. São 27 estados em Brasil, e cada estado tem suas particularidades também. E com isso entramos em el terceiro ponto, porque a diversidade territorial inclui não somente aspectos culturais e físicos do território, pero também a relação que aquele território tem com outras cidades e algumas vezes com outros países, porque temos fronteira com diversos países da América Latina, e também das cadenas produtivas existentes e outros aspectos que podem influenciar na qualidade de vida das populações. Ou seja, estes são princípios que queremos ter como painel de fundo, como background para todos os projetos que se venham a se desenvolver em los próximos anos. E, de novo, né, que foi pouco adelantado por la pandemia, muitas coisas já se estão realizando. Pero la ciudad futura, entonces, es una ciudad inteligente, pero las Naciones Unidas también refuerzan que sean resilientes y que sean comprometidas con el desarrollo urbano, com aspectos econômicos, ambientais e socioculturais, e que atuem de forma planificada, incluyente e em rede. Por isso, a importância das redes cresce com a digitalização, com as tecnologias. Estas cidades promovem a inclusão digital, governança e gestão colaborativa. Incluso as startups que se estão incentivando são colaborativas. Há que ter sócios de diversos setores de informação para que uma startup pueda passar do vale da morte. E
também estas cidades utilizam tecnologia para solucionar problemas concretos, problemas que talvez antes, anos atrás, não podíamos solucionar porque não teníamos a capacidade tecnológica, a comunicação adequada, os drones, as tecnologias que hoje permitem, por exemplo, o agronegócio crescer de uma maneira impressionante, com equipamentos que permitem um controle de qualidade, diminuição do agrotóxico, dos tóxicos que se usam para as pragas, e também melhorar a resiliência das cidades com relação aos impactos de clima e terremotos e outras coisas que tem temblores, né, e outros cataclismos que podem passar, e quanto mais inteligentes as cidades, mais suportam o impacto e protegem sua gente. A cidade futura também é circular. Toda essa teoria de cidade inteligente, os indicadores e tudo, indicam para este gráfico que chamamos de butterfly, o gráfico das mariposas. De um lado, temos os ciclos técnicos, do outro lado, os ciclos biológicos, pero de toda maneira, tentamos cerrar círculos em todo o que hacemos. Se não derramos, não generamos resíduos, quanto menos generação de resíduos, melhor, e há maneiras diferentes de tratar esses resíduos. Primeiro, não generar muito, depois, reusar os resíduos em el máximo nível possível, e depois reciclá-los e deixar ao solo, a um aterro sanitário, a um destino final, solamente muito pouca matéria. Sempre que a energia e a matéria circulam em la economia, não havendo descartes, não havendo sobras, é positivo para a economia e para as cidades. E eu encontrei recentemente, nas pesquisas que sempre estou fazendo, um exemplo de cidade que me deixou assim pensativa, e quero compartilhar com vocês, porque esse pensar em assim, não somente em tecnologia, mas em uso do espaço, né? Mirem esta imagem. Me pareceu assim uma releitura de coisas que estudei 30 anos atrás, quando estava na universidade, que se falava de cidades jardins, cidades que são clusters, que concentram a população onde há infraestrutura, pero permite que a distância entre onde há a infraestrutura e onde é natural, os campos, os parques naturais, sea mínima. Ou seja, em el mesmo dia, tu puedes trabalhar com toda a eficiência conectada em outros países, e em la tarde passear com seus ninhos em um parque vizinho cercano, e este balanço, esse equilíbrio, faz parte do que alguns, né, esta é uma oficina que se chama SOM, que é um conjunto de arquitetos, designers e engenheiros que se reuniram sob liderazgo de Peter Kindle para pensar na cidade futura. E esta informação la encontrei em National Geographic. E há algumas indicações de como devem ser estes clusters e como deve ser o uso do suelo e de uso misto, né? Que a gente pueda trabalhar e produzir em uma região cercana, não necessitar de viagens muito largas para o trabalho, como é hoje em dia. E se
Vocês miram aqui ao lado esquerdo da imagem, se pode ver que há um buffer, uma zona de amortiguação entre o mar e a cidade. Talvez exatamente por el hecho de que o nível do mar pode subir nos próximos anos. Isto é para uma provocação, se é esta mesma a cidade que queremos em el futuro. Pero, para mim, muitas das respostas que tivemos em el passado devem estar presentes em la cidade do futuro, e sempre devemos aprender do passado, das lições de nossos antepassados, e por isso algumas cidades se tornaram patrimônio da humanidade. A relação com o água, por exemplo, e aqui selecionei uma imagem aleatoriamente, porque todas as cidades bem-sucedidas têm uma boa relação com o água, e em todas as estações do ano, de maneira que se garantize o abastecimento para as cidades e também o turismo, o lazer, a recreação da família. A relação com a lluvia também é muito importante, e aqui estão os tetos, né, de uma cidade onde vivi um mês, os terrados de Urbino, em Itália. Este castelo que vocês veem tem um segredo, e este segredo é da maior parte das cidades medievais da Europa, e é uma lição. Sempre vocês todos já devem saber, vou dizer algo aqui muito óbvio, pero as cidades medievais têm a muralha e dentro um castelo que é um nobre que tem a posse da terra, e os campesinos que vivem ao redor, quando têm uma ameaça de invasão de animais, de qualquer natureza, entram em la muralha, se protegem, o nobre, a autoridade, recebe uma taxa, um imposto ao longo do ano para que, em estes momentos de perigo, pueda proteger toda a gente dentro das muralhas, né, de los muros da cidade. Pero vocês vão perguntar, e como vão beber água? De onde vem? Pois o subsolo do castillo é uma termal, uma fonte de água natural que o nobre tem como seu poder. O poder que tem de proteger a gente é porque podem estar aí dentro de los muros por dias, por meses, que o água está garantizado. Então, em qualquer que seja o conceito da cidade do futuro, temos que pensar em nossa relação com o água. Aqui les ensino uma cidade onde também passei um mês de minha vida, Curitiba, onde se decidiu tempos atrás de fazer uso do suelo de maneira justa e lógica. Vocês veem os edifícios mais altos, são edifícios que estão em las principais avenidas onde passa o transporte público. E de uma maneira radial, que se pode ver um pouco na segunda foto da direita, o centro é conectado a diferentes direções de uma maneira muito rápida. A pessoa que trabalha em el centro rapidamente chega a sua casa usando transportes públicos e diminuindo a contaminação do ar. Isto foi uma causa de um prêmio que ganhou Curitiba anos atrás, de uma cidade ecológica. E mirem vocês que também há um lago, e quero chamar a atenção para a questão de infraestrutura. Curitiba venia ao largo de muitos anos, no passado, tendo que lidar, de mitigar as inundações de este rio. E cada metro de um canal imenso que tinham que construir
custavam muitos automóveis, muitos veículos. E o prefeito Jaime Lerner, com quem tive o prazer de estudar, foi meu mentor de maestria, decidiu com seu equipo técnico que, em lugar de fazer canais grandíssimos e caríssimos, vamos fazer um parque de onde vem a água com a lluvia e la represamos aí. Então, este parque, este lago, llena ou diminui conforme o regime de lluvias. Então, é muito mais fácil, não tiveram que construir canais, a gente continua usufruindo de um parque vecino, muito cerca de suas habitações, de suas moradias, e o parque controla o regime de las lluvias. Este é um exemplo também, de novo, de nossa relação com água e território e suelo. Aqui outro exemplo de uma cidade que tem um parque imenso, muito cerca de edificações de alta densidade, né? E esta relação se perpetua de uma maneira muito forte. E também les queria recordar a importância do mercado. Este é de São Paulo, o mercado municipal, pero também desde as cidades medievais, todas as cidades têm o mercado como um lugar, né, um espaço de troca, de convívio, de discussão. Se pode quase comparar o mercado como el Ágora de Grécia, onde se discutiam temas da cidade, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento do país. Então, são pontos de encontro, e quando o ser humano se encontra e troca não somente produtos e serviços, mas também conhecimento, nascem os grandes projetos e as grandes ideias do futuro. E com isso, me quedo aqui. Graças por me invitar e por escucharem tão atentamente minha ponência. Espero haver feito uma introdução a lo que Nicolás Mancini vai apresentar seguidamente, e espero que com estas ideias, assim que las selecionei porque considero muito importantes, vocês possam pensar em la ciudad del futuro de uma maneira que seja não solamente inteligente, resiliente, pero também humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cacá. La verdad que muy interesante todos los ejes que has ido mencionando. Da para charlar un montón más sobre cada uno de ellos, así que espero que ahí después con las preguntas podamos profundizar un poco más en lo que has ido comentándonos vos. Y ahora lo presento a Nicolás Mancini, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Internacional Público, magíster en negocios y es director ejecutivo de paradiplomacia.org, de la revista académica TIP, Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, y ha cursado también la maestría en Relaciones Internacionales de la UBA. Es un gusto, Nico, tenerte con nosotros. Muchas gracias también por tu tiempo y por tu predisposición para participar aquí hoy. Seguro que también es muy interesante todo lo que tienes para contarnos y todo lo que hacen desde paradiplomacia.org. Perdón que me he confundido del orden entre los dos, pero bueno, ahí vamos. Te doy la palabra, Nico. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Valen. Muchas gracias a Demon.lat por otra vez invitarnos a participar de estas tan ricas charlas. Cacá, ya te conocí antes de empezar y ahora fue un gustazo escucharte. Todo es muy interesante porque nosotros estamos, ahora lo voy a contar un poco, en nuestra organización, trabajando mucho en la elaboración de un concepto de Smart Cities, y lo que vos acabas de hacer es algo muy interesante, que es destacar, no pusiste enfrente la tecnología, sino que pusiste enfrente la sostenibilidad, y eso ya fue muy bueno. Ahora voy a ir a los conceptos que tenemos nosotros.
Quiero agradecer también a la CEINASEG por también generarnos estos espacios, es la segunda vez que participamos. Y bueno, voy a contarles el otro costado, ¿no? En paradiplomacia.org nosotros tenemos un concepto que es el de ciudad global. Ustedes saben, la paradiplomacia es ese concepto de las ciudades y los gobiernos locales en el plano internacional. Entonces, nosotros podemos jugar con la idea de Global City de la mano de la idea de Smart City. Voy a presentar, voy a compartir pantalla y voy a ir presentando mientras les voy contando nuestras ideas. Bueno, como dije, agradezco a CEINASEG y a DEMONLAT y un gusto en conocerte, Kaká. En nuestra organización, voy a ir por partes, que se llama paradiplomacia.org. Nosotros somos un equipo que está conformado por 43 personas y somos provenientes de estos 12 países de Latinoamérica. Está Venezuela, está Brasil, por supuesto, y Argentina. Y lo bueno de tener, digamos, académicos y practitioners de estos lugares de Latinoamérica hace que todos aporten su visión, no solo de lo que sucede en su país, sino de cómo lo ven, y de ambos factores, el factor ciudad global y el factor ciudad inteligente. Entonces, eso nos ayuda a ir generando esa idea, ¿no? Nuestras dos grandes hemisferios, la ciudad global y la ciudad inteligente. Nuestro lema en paradiplomacia.org es que trabajamos para tener ciudades globales más humanas e inteligentes. Y acá me gusta el concepto de ciudad humana y ciudad inteligente, como que mencionaba Kaká, que tiene la Carta Brasilera. Creo que nosotros muy pronto vamos a estar relacionándonos con la gente de la Carta. Les deseo mucha suerte y crecimiento. Y ahí voy al concepto. Para nosotros, toda ciudad inteligente es necesariamente una ciudad global. Las ciudades inteligentes no solo se desarrollan con tecnología, sino que también observan el mundo, se conectan con el mundo, se sintonizan con el mundo y van tratando de desarrollarse de acuerdo a cómo todo cambia. Uno no puede inventarlo todo, por lo tanto, a través de la cooperación internacional, a través de una visión global, la ciudad inteligente puede entrar en redes y puede entrar en dinámicas que van a hacer mucho más inteligente su trabajo. Entonces, así es como trabajamos en nuestra organización. ¿Qué es la paradiplomacia? Vamos por la parte de ciudad global, que es mi parte fuerte, digamos, de esta presentación. Es la acción internacional de un gobierno local para cooperar con otras ciudades o con otros gobiernos del mundo y para posicionarse internacionalmente. Ambas son acciones que están dentro de lo que es el concepto de la paradiplomacia. Por ejemplo, vamos a la cooperación bilateral, ¿no? Los conocidos hermanamientos, los proyectos de cooperación descentralizada, los proyectos, los vínculos desde las TICs, o sea, toda la cantidad de vínculos que puede generar una ciudad hoy en día con las TICs, con cualquier otra ciudad del mundo, o por ejemplo, la cooperación multilateral, que es también la posibilidad de una ciudad de sumarse a una red como la red de la Carta Brasilera, pero a una red de una Carta Latinoamericana de ciudades inteligentes y así empezar a cooperar, empezar a aprender de buenas prácticas de otras ciudades. Y después el posicionamiento internacional, que también es parte de la paradiplomacia, que es cuando una ciudad, un gobierno local, se posiciona internacionalmente con diferentes acciones. Puede poner, como por ejemplo Madrid, abrió en Buenos Aires una Casa de Madrid, que es una manera de posicionar la ciudad de Madrid en la ciudad de Buenos Aires de forma comercial, turística, cultural. Y esas acciones de posicionamiento internacional no requieren cooperación o no están apalancadas en la cooperación, pero sí en una acción de posicionarte globalmente en la ciudad. Esto son los hemisferios, los grandes hemisferios que tiene la paradiplomacia. ¿Qué hacemos nosotros desde paradiplomacia.org? Lo estudiamos desde dos perspectivas. La perspectiva teórica, ¿no? Nos metemos en el mundo académico, nos metemos en la teoría de las relaciones internacionales, en el derecho internacional público, como mencionaba Valen, fue donde yo empecé todo, y empieza a estudiar la acción de los gobiernos locales en el plano internacional, ¿no?
ya sea como parte de la gestión local o como un posicionamiento de la voz local en el mundo global. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiamos la práctica y la teoría. La práctica la estudiamos focalizando en buenas prácticas. O sea, vamos a Medellín y vemos un proyecto de cooperación internacional, lo desmenuzamos y vemos cómo se hizo, cuáles fueron las acciones, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los ejes de acción, en qué se basó esa cooperación entre dos ciudades y qué efecto tuvo, y así vamos estudiando diferentes buenas prácticas, y algo a lo que queremos llegar es a tener una gran noción de cómo es la acción paradiplomática realmente, porque uno puede leer mucho, pero necesita también hacer foco en las acciones. Una vez estudiada la buena práctica, la ponemos en nuestra web y la ponemos en manos de las otras ciudades para que puedan inspirarse y llevar adelante la acción internacional. Al mismo tiempo, de todo esto sacamos capacitaciones y tratamos de formar a las ciudades. Entonces, estudiamos la acción, la praxis. Por otro lado, estudiamos el mundo multilateral. Como hablábamos, como decía Kaká, las ciudades, cuando empiezan a conectarse con otras ciudades del mundo, llevan adelante la cooperación. Hay una enorme cantidad, o por lo menos un buen número, de redes internacionales de ciudades inteligentes. Esas redes internacionales puede entrar cualquier ciudad del mundo y empezar a aprender a partir de esa paradiplomacia en acción, a partir de empezar a conectarse con el mundo. Entonces, una ciudad brasilera puede participar de la Carta Brasilera, pero también puede participar de una asociación latinoamericana, o la Carta Brasilera un día puede mutar en una Carta latinoamericana, y eso genera la interacción. O sea, la paradiplomacia sirve, la visión global sirve para potenciar toda buena iniciativa local. Acá vemos algunos grupos muy variados de multilaterales de acción, agencias de cooperación internacional, trabajan mucho con las ciudades, el proyecto ARA, que es un grupo de trabajo que se unió de ciudades que empezaron a estudiar el posicionamiento internacional, ciudades de Brasil, de México, de Argentina, de Ecuador, que en el estudio de cómo era su acción internacional generaron herramientas que hoy se estudian en todas las ciudades de Latinoamérica. FONAPA es el Foro Nacional de Paradiplomacia, es de Brasil, que trabaja con FENERI y que están empezando a estudiar cómo las ciudades se posicionan internacionalmente y sobre todo cuál es la problemática brasilera, cómo en Brasil la interacción con el gobierno nacional puede llegar a generar o potenciar o frenar la acción internacional de las ciudades. En el caso de Brasil, escuchamos que tal vez el gobierno actual decide tener una política de centralizar las relaciones internacionales. Entonces, al centralizar las relaciones internacionales no promueve la acción internacional de los estados. Y si a eso se suma que el Estado Nacional empieza a alejarse de algunos convenios internacionales basados en la sustentabilidad, esos gobiernos empiezan a tomar la palabra y a decir, si bien el Estado central se aleja del compromiso internacional para la sustentabilidad, yo prefiero seguir. Y eso es lo que pasa en muchos países. Y bueno, FONAPA está haciendo un estudio de la paradiplomacia en Brasil, son parceiros nuestros, y la verdad que es muy, muy interesante trabajar con ellos. Y por último, la CGLU, quiero mencionar esta red de ciudades, es la red de ciudades más grande del mundo, nuclea a casi todas las ciudades, y lo que hace es tratar de promover la interacción entre las ciudades del mundo y también a llevar la voz de las ciudades al espectro global, o sea que los diplomáticos empiecen a escuchar a los paradiplomáticos, porque la gestión local es la gestión que está con la gente, es la gestión que limpia el agua, es la gestión que limpia el río que pasa por la ciudad, y esa gestión local, al tener tanto contacto con la realidad, tiene mucho para contarle a la gestión nacional o internacional que tal vez no percibe la sensibilidad que perciben los gobiernos locales. Por lo tanto, esa es la gran utilidad que tiene el mundo multilateral en este gran concepto de la paradiplomacia.
Para seguir en lo que es multilateral, quisiera mencionar, tal vez ya lo conocen, al programa Cities for Global Health. Es un programa que surgió de la mano de Metrópolis, que es una red de ciudades, de la mano del proyecto ALAS, de la mano de CGLU, y que en este año tan particular se generó un proyecto inmediato que lo que buscó era que las ciudades del mundo compartan sus experiencias con el COVID, en especial las ciudades del viejo continente, que fueron quienes sufrieron primero, y puedan trasladar su conocimiento y sus experiencias a las ciudades de Latinoamérica. Y eso sucedió, y se generó un intercambio de experiencias justamente de quienes están cuerpo a cuerpo luchando con la pandemia, en todas las facetas, en la faceta de salud, de cohesión social, de cómo a través de la tecnología las ciudades empezaron a responder a la gente y de acercarse a la gente más allá del distanciamiento, y todo eso fue un gran cúmulo de conocimiento que las ciudades empezaron a compartir, y ahora viene la otra parte que es las redes de ciudades resilientes, que están empezando a pensar a ver cómo hacemos para salir de esto, cómo salimos para mejorar nuestro rendimiento, para volver a la normalidad. Bueno, las ciudades resilientes y las redes de ciudades resilientes buscan ese resultado. Por lo tanto, el mundo multilateral se potencia cuando hay necesidad de cooperar. Bueno, esto es experiencias que tuvimos en la organización de trabajar con gobiernos locales que empezaban a llevar adelante sus primeros pasos en la cooperación internacional. Eso lo fuimos desarrollando con una enorme cantidad de experiencias, lo cual a nosotros también nos permitió comparar qué era lo que pasaba en la teoría con lo que pasaba realmente en la práctica, y sobre todo lo que pasaba en la práctica con los gobiernos locales más pequeños, que por supuesto tienen la misma intención que una mega ciudad de cooperar internacionalmente. Ese encuentro, por suerte, se dio en el seno de la organización y nos permitió estar más anclados en la realidad. Por otro lado, en la parte teórica, esta es la revista TIP. Quiero contarles que hoy publicamos nuestra revista número 6, se llama Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, CACA, y lo que hace esta revista es empezar a estudiar la paradiplomacia en Latinoamérica de diferentes facetas, y hoy sacamos nuestra revista dedicada 100% a la diplomacia en México, y nuestra próxima es en Brasil. O sea que para febrero estamos sacando un estudio, enorme estudio, sobre cómo es la paradiplomacia en Brasil, ¿no? Cómo se relacionan las ciudades brasileras y los estados brasileros con el mundo, y también cómo trabaja el Estado brasilero para potenciar esa paradiplomacia. Así que, bueno, yo te lo voy a enviar a vos cuando esté listo, Cacá, porque, bueno, trabaja mucho en lo que es ciudad inteligente y ciudad global. Esto fue un webinar que hicimos hace poco, también lo traigo a colación por lo que mencionó Cacá, de ciudades inteligentes versus ciudades más humanas, o y ciudades más humanas o más ciudades más humanas. Esto fue un debate que está en YouTube, donde estos grandes expertos de Europa, de Israel y de Latinoamérica se pusieron a compartir ideas. La verdad que acá es muy interesante, te lo voy a compartir. Y siempre nosotros estamos ahí en ese debate entre la ciudad inteligente y la ciudad global, que no es un debate. Bueno, esto fue el lanzamiento de la revista TIP Brasil, o sea, de la convocatoria, de la llamada para Brasil, que se cierra ahora en diciembre. Esperamos tener muchos abstracts para poder tener mucho contenido de los brasileros. Y ahora voy, no sé cuánto tiempo me queda, a hablar un poquito de lo que es el concepto de ciudad inteligente que tiene paradiplomacia.org. Nosotros tenemos 5 ejes fundamentales que hacen que una ciudad demuestre su inteligencia, y es también un poco como nosotros nos gusta medir, porque cada organización mide la inteligencia como quiere. Por ejemplo, el IS en España o el Centro Tecnológico de Singapur, cada uno tiene su sistema y tiene su ranking de ciudades inteligentes. A nosotros nos gusta hacer foco, primero que nada, en un concepto que es la base de todo, que es la política pública basada en evidencia. O sea, si una ciudad tiene un buen diagnóstico de qué es lo que pasa en su ciudad, si tiene bien medido todos los factores de su ciudad,
si conoce a su población y si conoce cómo está su población, va a tener una enorme herramienta para poder tomar una medida. O sea, las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia. Y yo, que hace 15 años que trabajo en lo público, que trabajé en ciudades y que trabajé en gobiernos nacionales, me he dado cuenta que no es por donde todas las ciudades empiezan, no empiezan por medir. Uno le pregunta a un intendente cómo estás acá, cómo estás allá, y no tienen idea. Saben que están mal o saben que están bien, pero no saben por qué, porque no miden. Entonces, para nosotros un síntoma de inteligencia es medir, es hacer políticas públicas basadas en evidencia. Por lo tanto, una pequeña ciudad de Brasil que tiene un prefecto inteligente y que mide todo lo que sucede en su prefectura, en su ciudad, y que tiene todo estudiado, seguramente va a tomar decisiones inteligentes. Ahora, una vez que medimos, para tomar políticas públicas tenemos dos ítems fundamentales, que son valores. Primero, foco en las personas, o sea, una ciudad humana. Yo voy a tomar muchas decisiones, pero todas las decisiones que tengo que tomar son lo humano, lo que las personas necesitan, el bienestar de la gente y el transporte. El bienestar de la gente y los residuos, el bienestar de la gente y la movilidad, el bienestar de la gente y la educación, pero siempre partiendo de las personas. Yo no puedo poner primero a la seguridad y después a las personas, o primero al transporte y después a la persona. Primero hago foco en las personas y después observo el transporte, la energía, el ahorro de energía y la sustentabilidad. Valor número 2, que lo explicó muy bien Kaká, es el desarrollo sostenible. No solo la visión de que todo lo que hago hoy tiene que ser perdurable, sino también echar mano a los ODS y tenerlos sobre la mesa, porque van a ser mis grandes filtros morales cuando yo vaya a tomar una decisión. Entonces yo tengo la evidencia de las políticas públicas y cuando la voy a tomar tengo sobre la mesa dos primeros filtros que son el desarrollo sostenible y las personas. Y una vez que tengo eso, recién paso al clásico de las Smart Cities, que es la tecnología y la visión global. Ahí yo ya sé cómo no me voy a equivocar en aplicar la tecnología, porque voy a aplicar la tecnología para acercarme a las personas y para acercarle mi ciudad a las personas, o sea, mi gobierno, mi gestión a las personas, y para el desarrollo sustentable y sostenible. Eso va a ser, ¿para qué voy a usar esta tecnología? No voy a poner la tecnología primero para decir que soy una Smart City, sino es al final. Es cuando ya sé para qué, cuando ya sé por qué, ahí uso la tecnología. Y claramente, hoy en día, la tecnología está en manos de todos. O sea, hoy los datos están a mano de todos, los sistemas de procesamiento de datos están a mano de todos. O sea, hoy un sistema abierto como el Power BI no es abierto, pero hay sistemas abiertos de inteligencia de datos que pueden ayudar muchísimo a este gestor local a tomar una decisión. Y eso es el gran uso de la tecnología. La tecnología me ayuda a acercarme a la gente y a procesar datos para tomar una decisión inteligente. Y por supuesto, me ayuda a una mejor movilidad, me ayuda a reciclar, me ayuda a acercar a las personas, me ayuda a tener una energía sustentable, a tener LED en vez de otro tipo de iluminación para ser más sostenible. Por supuesto que la tecnología me va a ayudar a hacerlo todo bien, porque hay mucha tecnología, hay la Internet de las cosas que acercan a la ciudad a la gente, pero siempre partiendo de las premisas anteriores. Y por último, algo que es muy de paradiplomacia.org, la visión global, ¿no? Uno piensa en Curitiba, o piensa en Río de Janeiro, o piensa en San Pablo, o piensa en Medellín, piensa en Barcelona, y uno las ve como ciudades inteligentes y ciudades globales. Son ciudades que están conectadas con el mundo hace mucho tiempo, que interactúan con otras ciudades globales del mundo hace mucho tiempo. Entonces, esa visión global, no la visión global de posicionamiento, pero sí la de conocer el mundo, de ver qué está pasando en el mundo, de sumarse a las redes de ciudades inteligentes, la va a ayudar a tomar mejores decisiones y a no tratar de inventar algo que ya se inventó y se probó en otro lugar.
Entonces, estos son los 5 conceptos que para nosotros potencian una ciudad inteligente. Políticas públicas basadas en evidencia como premisa fundamental. Yo puedo tener todo lo demás, pero si no tengo políticas públicas basadas en la evidencia, difícilmente sea una ciudad inteligente. Voy a ser una ciudad con recursos que toma a la tecnología y explota la tecnología, pero si no lo hace basado en la evidencia, no tiene sentido. Entonces, políticas públicas basadas en la evidencia, con foco en el bienestar de las personas, con el límite del desarrollo sustentable y sostenible, y después con el uso inteligente y eficiente de la tecnología y la visión global. Estos son los 5 pilares que nosotros usamos para poder estudiar a las ciudades globales y también para desarrollar nuestros equipos de trabajo dentro de la organización. Así que con estos 2 conceptos de ciudad global y ciudad inteligente, que no sé qué te parece, Kaká, ya si quieren podemos pasar a la etapa de preguntas. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. También muy interesante todo lo que vos nos has contado sobre el trabajo de paradiplomacia.org y estas premisas que también comentabas al final. Ahí tenemos una pregunta en el chat que es para Kaká, de Raúl, que dice: enseño a mis alumnos sobre el sistema de transporte de Curitiba, que lo había mencionado Kaká, que es referencia en el mundo, y la pregunta es: ¿hay otras ciudades de Brasil que hayan implementado estas buenas prácticas? Y si hay mediciones de los beneficios generales para la población después del tiempo que lleva implementándose este sistema. Ok, muy interesante la pregunta, gracias, Raúl. Sim, há estudos, quando Curitiba decidiu fazer todos estes projetos de desenvolvimento, se criou o Instituto Tecnológico, Instituto de Planificação Urbana de Curitiba, e eles têm mensuração de todo o sistema, não somente o transporte público, mas também outras iniciativas que implementaram, por exemplo, a questão do lago Barigui, é lago que também é mensurado, e, obviamente, a Universidade Federal de Paraná, as universidades locais também ensinam a seus alunos a partir de los estudos que fazem periodicamente de todos estes experimentos, digamos assim, há muitos experimentos em Curitiba que hoje são aplicados em outras cidades. Na cidade onde vive Maísa, por exemplo, há transporte com avenidas dedicadas e sistema com plataformas em nível para entrada e saída rápida de los passageiros. Em Belo Horizonte também, ou seja, o sistema original generou derivações adaptadas ao território, à topografia e outras partes. Alberto Palombo, que é também de ASA, ha vivido em Bogotá e ha visto também, não é, Alberto, o transporte público de excelente qualidade. Se queres dizer algo a respeito e complementar minha resposta. Ahí aprovecho porque también Alberto tenía la mano levantada, así que le doy la palabra a Alberto por si tenía alguna pregunta o si quiere seguir conversando sobre eso. Buenas tardes a todos. Aquí tienen un venezolano rezagado en Brasilia. Soy caraqueño de origen, entonces muy feliz de estar aquí en esta reunión virtual con compatriotas interesados en estos temas. Es bueno ver cómo venezolanos estamos pensando en otras cosas que no sea la debacle de nuestro país. Pero bien, primero quería felicitar mucho a Kaká. El español de ella es mi responsabilidad. Entonces, si ustedes la entendieron, entonces lo voy a tomar como un cumplido. Y también a Nico, porque realmente
la forma en que presentó la paradiplomacia y la relación con las ciudades y todo el tema de las ciudades inteligentes estuvo muy bien, porque el grave problema con todos estos buzz terms, como se dice en inglés, ¿no? Modismos que se establecen, ciudades inteligentes. Bueno, mire, las ciudades siempre han sido inteligentes porque son el producto de la inventiva humana que se tiene para el momento, ¿no? Así como Kaká mencionó los tejados en Italia, en las villas italianas. Bueno, eso, por supuesto, de que en el desierto del Sahara no se tendrían tejados de esa inclinación, sino se tendrían más bien planos precisamente para poder protegerse del calor, ¿no? Por decirles alguna cuestión sobre la inteligencia humana aplicada a los aglomeramientos, ¿no? También quiero decirles que yo no soy arquitecto, soy ingeniero de sistemas, entonces abordo estas cuestiones de una forma un poco más sistémica. Me parece también que en la región tenemos ejemplos fantásticos. En Venezuela está Ciudad Guayana, por ejemplo. Fue una ciudad planificada de acuerdo a las necesidades que se tenían para poder albergar no solamente un complejo siderúrgico, ¿no? Sino también, también ser el centro, digamos, de una ciudad moderna de donde irradia la energía del país por el sistema electrónico, el sistema eléctrico del Caroní, ¿no? Entonces, en todas estas ciudades tenemos algunos ejemplos que contribuyen a esa inteligencia. Y me parece muy interesante el concepto que dijo, que mencionó Nico sobre la cuestión de las relaciones entre las ciudades, los hermanamientos y demás. Y que no sea simplemente una asociación, una red con propósitos, digamos, solamente de medir, que medir es importante para avanzar en la gestión, ¿ok? Pero no para competir y comparar. Es decir, las comparaciones, por ejemplo, que se están pretendiendo hacer con la ISO 37120, a lo mejor no es el espíritu de la cuestión. De tener ciudades que sean más vivibles, más sostenibles, como mencionó Kaká en su intervención. De todas formas, otros ejemplos sobre el tema del transporte, para la pregunta que hubo en el chat, el Transmilenio de Bogotá. Quizás sea un poco más cercano a las realidades que tenemos en Venezuela, puesto que Bogotá, al igual que Caracas, Valencia, Maracay, son ciudades que tienen algunos accidentes naturales que hay que llevar en consideración, ¿no? El Transmilenio de Bogotá fue una solución que se inspiró en el sistema de BRT, así se le llama, de Curitiba, y que fue muy eficiente, pero ya fue rebasado, porque es que los transportes masivos, ¿no?, tienen también sus límites, y el límite de Bogotá es precisamente los corredores que se pueden establecer para poder servir apropiadamente, con un nivel de servicio apropiado a la población. Pero bueno, todo eso tiene que ver, el sistema, ¿no?, tiene que ver con la disponibilidad de los servicios, y que al final es el ciudadano que los mide a través de su satisfacción o su desencanto, ¿no? Y allí es donde los gestores públicos, los gestores urbanos, entran digamos, en esta cuestión de que siempre tienen que usar el mejor conocimiento, los mejores profesionales, la mejor ciencia disponible, como dice Nico también, fundamentado en medir y fundamentado en la mejor evidencia disponible, ¿no? Entonces, eso es un desafío que tenemos en toda la región, en Venezuela, en Brasil, en Argentina también, ¿no? Yo he visitado varias ciudades en Argentina que comienzan a presentar bastantes desafíos en lo que refiere al nivel de los servicios públicos. Y estamos hablando de transporte, del agua, pero también el tema de la seguridad, el tema de la salud pública es muy importante. Entonces, bueno, quería pues hacer ese comentario porque realmente las dos presentaciones se complementaron muy bien y no podía dejar de dar esa contribución. Bien, muchísimas gracias, Alberto, también para enriquecer un poco más el panel.
No hay más preguntas en el chat por el momento, pero yo tengo una pregunta para los dos. Ah, sí, Acá quería mencionar algo, perdón. Sí. Me gostaria de compartilhar com vocês, a partir de aquilo que Nicolas falou, me acordei de uma experiência que havemos tido aqui em Brasil há 2 ou 3 anos, sobre cidades de Itália que se hermanaram com cidades brasileiras, Nico. Foi uma experiência muito interessante porque, por exemplo, o sul do Brasil não havia uma tradição de cultivo de oliva, dos olivares. E com a cidade italiana, que ha ajudado via Sebrae, via outras organizações, hoje Brasil já começa a ter alguma expressão em el cultivo de olivas, mesmo com os derivados de madeira de árvores que foram talhadas e que os restos, pequenos pedaços, podem se tornar objetos de muito alto valor em el mercado, com design. E outra cidade italiana ha hecho uma parceria com a cidade de Amazonas e estão desenvolvendo um design apropriado para os pequenos pedaços de madeira. E assim, Valentina, me parece que esta ideia de pensar localmente, de construir localmente modelos, pero compartilhá-los globalmente, está muito em linha com o que Nicolas apresentou e me parece que é uma solução fantástica para que as cidades se desenvolvem mais rapidamente, queimando etapas, aproveitando a experiência exitosa de outras partes. Bien, gracias, Cacá. Ahora les paso otras preguntas que me han ido mandando por privado. Tengo una para Nico y otra para Cacá. Para Nicolás pregunta, ¿cómo podría ser una ciudad mediana o pequeña para ser inteligente cuando no tiene mucho presupuesto ni infraestructura? Que es, bueno, capaz pasa mucho en Argentina o en general en Latinoamérica también. Bien, muy buena pregunta. Me olvidé de mencionar ese concepto. Y definitivamente, ya habiendo visto los conceptos que están anclados en nuestro concepto de ciudad inteligente, claramente cualquier ciudad pequeña que tiene un plan, una planificación de medir lo que le sucede y de tomar políticas públicas basadas en la evidencia, ya tiene el primer paso, y eso lo puede hacer la ciudad más pequeña del mundo, y con menos presupuesto puede de alguna forma empezar a medir qué es lo que pasa en la ciudad. Punto número 2, necesita hacer foco en las personas. Fácil, eso puede hacerlo cualquier ciudad. Nutrirse del desarrollo sustentable es inteligente y tampoco es muy difícil, herramientas existen, y la verdad que eso significa de qué manera yo diseño mis políticas públicas. Y después llegamos al punto de la tecnología en que dirán, bueno, acá sonó Nicolás. Y no, porque realmente nosotros para diplomacia.org, en el grupo de Smart City, tenemos un concepto que se llama Smart and Cheap, que es justamente barato e inteligente. Empezamos a estudiar, primero, toda la cantidad de software abierto que hay y la cantidad de tecnología abierta, las impresoras 3D que le permiten a una ciudad pequeña por ahí crear alguna herramienta, pero más que nada, ir a ejemplos. Por ejemplo, yo soy de Salta, del norte de Argentina, y ahí en Salta, hace poco, la provincia ideó un sistema junto con Mercado Libre para poder proveerle a los comerciantes de la provincia una plataforma para que ellos puedan vender en momentos de pandemia. Y eso, por supuesto, tiene valor cero y es una manera muy inteligente de proveerle a la gente una solución. O, por ejemplo, Waze y Google, que tienen los datos de los mapas, pueden proveerlo para cualquier ciudad. Por supuesto que los datos de Waze
en una ciudad pequeña tal vez no son tan representativos como en una grande, pero esos datos son abiertos. Entonces Waze provee a las ciudades los datos abiertos de la movilidad de la gente. Eso yo lo puedo pasar por un sistema abierto, o sea, un sistema que me lo bajo de internet, un software, y puedo empezar a tomar decisiones. Entonces, hay una enorme cantidad, no voy a expresarme mucho, de soluciones inteligentes y baratas, o sea, usando la tecnología. Entonces, y he tenido la suerte de verlo, pequeñas ciudades con intendentes inteligentes que tienen todo medido, que tienen una computadora, que se conectan con otras ciudades del mundo, que entran a redes, que participan de reuniones como estas, y que tienen todo para ser una ciudad inteligente. Y uno pasa por ahí y con algunas cosas se da cuenta que es una ciudad ordenada, planificada, que mide digamos, toman decisiones basadas en la evidencia, miden el efecto de sus decisiones, miden el efecto de la política y las corrigen. Entonces, para nosotros eso es suficiente. Por lo tanto, por supuesto que Singapur tiene más herramientas que una pequeña ciudad de Santiago del Estero, de donde viene Valen, Claro, sí. o de una ciudad de Salta, pero si Singapur no hace foco en las personas y no toma políticas públicas basadas en la evidencia, no sé si va a ser tan inteligente como esta pequeña ciudad de Santiago. Entonces, el concepto pasa por las decisiones y la planificación de la ciudad. Bien, gracias Nico, clarísimo. Y después tengo otra pregunta para Kaká que dice, ¿cuál es el principal beneficio de ser una ciudad inteligente y por qué las autoridades deben dar ese paso hacia una Smart City? Kaká, antes de que digas nada, quiero sumarme a las felicitaciones de Alberto y entonces felicito a Alberto por tu español. Muy bien. No me di cuenta, o sea, me olvidé que eras brasilera. Muy bien. Gracias. Porque hacer ciudades inteligentes, Nicolas, por la gente, por ser feliz, queremos ciudades donde la gente pueda expresarse con plenitud y pueda desarrollar suas potencialidades com alegria, participar da vida. É por isso que queremos as cidades inteligentes e conectadas, resilientes, com saúde, com mínimo de perdas quando há uma catástrofe natural, né? Ou seja, nossa intenção de planificação é toda direcionada para a qualidade de vida da gente. E percebam que as migrações internas dos países se dão exatamente em busca, não somente em busca de trabalho, que em geral se pensa, não há trabalho aqui, vou para allá. Há este direcionamento da necessidade, pero muitas vezes aquele que migra para outra cidade em busca de trabalho, deixa sua família em la cidade onde vive com qualidade e envia o dinheiro para a manutenção da família, porque não traz a família inteira, porque está em busca de trabalho. Agora, se busca qualidade de vida, vêm com todos e então se concretiza a búsqueda. E quando se propõe a convivência da infraestrutura com a natureza, também estamos em busca de felicidade. E há incluso algumas teorias, em estes dias he visto algo sobre questões que quando estava eu na universidade, não eram científicas. Agora, já se está falando de políticas para a felicidade humana, psicologia positiva para a felicidade humana. Ou seja, estamos aqui trabalhando para ser felizes e não para ser escravos e para
tener, hacer una competencia de quién trabaja más, no es por ahí, ¿no? Entonces, Excelente. mi respuesta sencilla sería esa. Bien. Coincido 100% con Kaká, 100%. Muy bueno. Bien, muchas gracias. Ahora les hago yo la mía, que no me quiero quedar sin hacerla. Es para los dos, porque ambos han mencionado en sus exposiciones 3 cuestiones que se repetían, me parece, que era sobre la implementación de las TICs, la resiliencia de las ciudades y esta cuestión de la planificación y de la formación de los tomadores de decisiones, digamos. ¿Algún comentario más sobre estas cuestiones para ir cerrando ya? Y creo que, bueno, no tenemos más preguntas, así que como para dar un cierre, les doy la palabra una vez más a los dos y les agradezco mucho. No sé quién quiere. Bien, yo pensando en las TICs, quiero volver al concepto de Smart and Cheap o del el concepto de ciudad inteligente mediana. Un buen ejemplo es la ciudad de Cuenca en Ecuador, que desarrollaron en la municipalidad aplicaciones para poder estar cerca de la gente, para poder, esto sucede en todas las ciudades del mundo, pero lo que hizo Cuenca fue adaptar las aplicaciones a la nueva realidad, que era la poca posibilidad de moverse en la ciudad que tenían las personas por la pandemia, por la cuarentena. Y eso hizo que Cuenca gane un premio en la Smart City Expo de este año. Y eso refuerza esa idea y ese estudio, y ahí hacemos foco con Paradiplomacia, de que la gran inversión de pensamiento que vamos a dedicar nosotros para el concepto de Smart City va a estar apuntado a las ciudades intermedias y a las ciudades chicas, porque tal vez las otras ciudades lo tienen más fácil, pero queremos inspirar a las ciudades pequeñas a que puedan, con el uso de las TICs y con el uso de las fuentes abiertas, transformarle la vida a la gente y siempre trabajar, porque eso fue el primer filtro, con foco en las personas y en el bienestar de las personas y en la felicidad de las personas. Pues yo, más allá de que la ordeno a la gente, necesito saber si está contenta. Más allá de que le hago un puente, necesito saber si querían un puente, ¿no? Entonces, el foco en las personas es el foco en el bienestar y en la felicidad de la gente. Y la verdad que en las TICs creo que hoy hay más tecnología de las que las ciudades mismas pueden utilizar sin gastar plata. O sea, hoy la enorme cantidad de tecnología que hay libre ya es una herramienta difícil de abarcar. Lo que tendrán que hacer, y ahí voy a tu pregunta, es formar cuadros dentro de las ciudades que se formen en su pensamiento de medir y de saber usar la tecnología, ¿no? Hoy en día en las municipalidades, ¿quién es el tipo más buscado? Y el que arma la página web, el que desarrolla una aplicación, son los más importantes. El que maneja el business intelligence, el que sabe armar. Bueno, hoy en día hay que formar en las ciudades a personas que tengan una relación natural con la tecnología, y hay que formar personas que busquen medir y medir y medir todo lo que hacen y el resultado de lo que hacen. Entonces, la toma de decisiones siempre va a ser mejor. Gracias, Nico. Perfeito o que disse Nico, e estou de acordo. E me gostaria responder e, ao mesmo tempo, deixar como mensagem final conceito de polo regional, que é intermediário entre a cidade inteligente e a cidade global. Ao redor de uma cidade como Brasília, por exemplo, estamos vivendo uma experiência, um experimento aqui do Ministério de Desenvolvimento Regional muito interessante, porque a cidade, como já dissemos os dois, a cidade grande tem mais infraestrutura, mais condições, presupuesto muito melhor que outras cidades medianas ou pequenas. Mas ao redor de uma cidade grande, sempre há outras mais pequenas,
medianas e que não têm total domínio de seu processo de planificação, dependem da outra cidade por pessoas que vivem em uma e trabalham em outra cidade, por exemplo. Há uma relação aí de metrópole, de conurbação que se tem que considerar. E o polo, quando se cria um grupo de trabalho, e especialmente agora com a pandemia, que todas as reuniões passaram a ser por Zoom, por internet, né, por Meet, a gente de cidades pequenas e medianas puderam, por a primeira vez, participar de reuniões regionais com o Ministério, porque antes não se podia, por o preço do traslado, por o tempo que não se pode deixar todo para sair de uma cidade, viajar 3, 4 horas para uma reunião de 2 horas e regressar outras 3, 4 horas. Ou seja, a planificação regional se tornou mais fácil, mais justa e inclusiva com as tecnologias. Aquilo que antes a gente tinha que passar horas em viagem para falar com uma autoridade da cidade grande, agora se pode fazer em reuniões rápidas e, ademais, em smartphone, se necessário. Então, o conceito de la microrregião, né, e da comunicação entre a gente é mais grande que qualquer presupuesto. Quando a gente se comunica, quando uma pessoa pode fazer um curso à distância, quando uma pessoa pode se comunicar com Nicolas ou com Valentina de outro país ou de outra região, as ideias vêm. A gente o mais precioso que temos são as pessoas. E mesmo aquelas que não han tenido a oportunidade de estudar e de se graduar, como nós outros aqui, que somos privilegiados em esta reunião, têm ideias extraordinárias, mas não sabem como implementá-las. Mas se nos comunicamos, a comunicação é um segredo, é um cimento, é um aglutinador e, ao mesmo tempo, pólvora, porque a comunicação faz com que as ideias se explodam e venham. É maravilhoso. E por isso estou muito contente de estar aqui com vocês, porque já sei que vou me comunicar mais para a diplomacia e com o FENERI. Já encontrei aqui muitas razões para estarmos juntos, continuarmos esta jornada de desenvolvimento. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cacá. Gracias, Nico. Ha sido un placer escucharlos. Me ha parecido interesantísimo todo lo que nos han planteado. Me deja también con un montón de cuestiones en la cabeza. Espero que haya sido lo mismo para las y los participantes que tenemos hoy aquí. Sin duda es que los espero para seguir haciendo actividades en conjunto con Demamblat y Transparencia Electoral. Les agradezco también en nombre de nuestro equipo y los invito a ustedes y a todos los participantes a seguirnos en las redes sociales de Demamblat, de Transparencia Electoral, y también de las de nuestros amigos que nos han acompañado hoy en esta actividad de SEINASEI y de paradiplomacia.org, que les agradecemos también muchísimo. Me voy muy contenta de esta reunión, así que espero que todos tengan una buena semana y que sigamos colaborando. Muchísimas gracias. Ahí también Alberto comparte su contacto. Muchas gracias, Alberto. Sin más, muchísimas gracias a todos una vez más. Que tengan una linda semana. Seguimos en contacto. Gracias, Valen. Cacá, un gusto en conocerte. Quedamos en contacto. Igual. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.